Hola, oyentes de Radio Sefarad. Ayer hablábamos de que hoy es una fecha señalada, el Tisha B'Av, una fecha trágica en la historia judía, con la destrucción de los templos, que es cuando estamos grabando esto. También era una fecha que algunos habían dicho que sería el día en que empezaría el ataque de Irán. Bueno, el día no ha acabado todavía, pero de momento parece que esto no va a ser así y por eso seguimos en contacto con Jerusalén, con Pascal Roa. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cuál es la última hora? Sí, esto se llamaría Attacus Interruptus, porque realmente no hay nada a la vista, no se ve nada. Estamos efectivamente terminando el día de Tisha B'Av y de ataques no hemos visto nada. También ayer, después de nuestra conexión, habló el jefe de Estado Mayor, o, mejor dicho, el portavoz de Tzahal, diciendo que no había ningún cambio en las consignas y que todo está a punto. Digo, que todos los estámenes del Estado están en pie de alerta y que todos los escenarios son posibles, también a nivel ofensivo como defensivo, y que, bueno, entonces no hubo nada de cambio. La gente fue a rezar, los religiosos aquí en Jerusalén, muchos o van a la sinagoga o organizan rezos en lugares públicos. Yo fui a uno de ellos, son rezos más o menos espontáneos. Había también mucha presencia policial o de soldados, donde Eh, Recordemos a los oyentes que es un día de los de ayuno, o sea, aparte del Yom Kippur, que todo el mundo conoce, el Día del Perdón, pues hay varios ayunos durante el año y este del 9 de Av, por toda la situación que hemos contado históricamente, pues también es un día de ayuno y de rezo. sí, día de ayuno y de rezo que está a punto de terminar. Lo más destacable tal vez de la noche de Tisha B'Av es que en Tel Aviv hubo un evento organizado en esta ocasión en lo que se llama la Kikar HaTufim, la plaza de los secuestrados, que es una de las plazas ahora más vistas y más conocidas en Tel Aviv. Ahí hubo rezos y la lectura del libro de las Lamentaciones, que es lo que se hace en la noche de Tisha B'Av. Y lo más destacable es que permitió reunir a gente tanto secular como religiosa para pedir la liberación de los rehenes. No son muchas las ocasiones en las que se reúnen seculares y religiosos, y este atisbo de unión que se vislumbró y que existió durante unas semanas después del 7 de octubre te- tiende o tendía o tiende a desaparecer. Así que con la ocasión de Tisha B'Av, con la ocasión de la petición de liberación de los rehenes, estaban reunidos pues muchas capas por lo menos de la sociedad israelí con este llamamiento compartido de liberar a los rehenes, y también hubo un discurso del presidente de Israel, en esta ocasión, presidente Herzog. También hubo varios rezos de otro índole en la frontera con Gaza, en varios puntos de la frontera con Gaza, esta vez de lo que aquí en Israel llamamos a la extrema derecha, es decir, los nacionalistas religiosos que piden y por eso fueron a rezar en la frontera donde se les permitió rezar en la frontera de Gaza. Son aquellos que piden que se vuelva a ocupar Gaza, que se vuelva a establecer asentamientos una vez terminada la guerra, y así aprovecharon la ocasión para rezar y también ahí leer el libro de las Lamentaciones. Pero no hubo ningún altercado, ningún disturbio en esta ocasión. Simplemente estuvieron ahí con un despliegue policial y de soldados muy importante, te puedes imaginar, en esta zona tan candente. Esto es de Tisha B'Av, y si quieres nos quedamos también en esta zona porque hace menos de una hora hubo dos misiles de largo alcance disparados desde la franja de Gaza hacia Tel Aviv. Un misil cayó al mar y otro aparentemente no,
no llegó a cruzar la frontera, o sea que cayó una vez más en el territorio de Gaza. Estaba leyendo informes sobre este asunto. Desde mayo no había habido disparos hacia Tel Aviv, o sea, son 4 meses ya, y me preguntaba, ¿por qué ahora? ¿Y por qué dos? ¿Y por qué de largo alcance? Y parece que como anunciamos estos días, Tzahal lanza operaciones en varios sectores de la franja y parece que aquí se estaban acercando los soldados a un punto de armas, un depósito de armas, y los terroristas, en vez de verse confiscados, los misiles prefirieron dispararlos antes de que se les confiscara. Ujú. Bueno, sí que ha habido noticias sobre operativos en Khan Yunis y con desplazamiento de la gente, especialmente eh, de parte de esa ciudad, que es una de las más grandes. No sé si es una ciudad, es un barrio, porque al ser la franja un territorio tan pequeño, pues prácticamente es una especie de continuo de barrios y de aledaños de alguna ciudad, ¿no? Sí, o sea, es la forma de actuar ahora de Tzahal. Localizan una célula, localizan armamento, lanzaderas de cohetes y van ahí y destruyen todo lo que pueden y es una de esas operaciones que originó, perdón, ese disparo de cohetes. Por supuesto que como cayó al mar, pues no hay que lamentar ningún daño ni ninguna víctima y es lo único que ahora jamás puede llegar a hacer. Realmente está sumamente debilitado y estos disparos muy puntuales no son nada más que una señal de profundo debilitamiento. Así que iremos viendo qué pasará con Gaza. Si también hay acuerdo de liberación de rehenes, perdón, que supuestamente tenía que tener lugar este jueves 15 de agosto. Todavía jamás parece que no quiere participar. Tiene mucha presión de los países que les son más afines como Qatar y Egipto, pero bueno, dentro de su táctica no le interesa participar de momento. Ya veremos a la hora de la verdad si realmente necesitan estar ahí para conseguir un poco de aire. Vete a saber cuáles serían sus motivaciones. Sí, De bueno, todas después de formas, todas las presiones internacionales que se hicieron para que Netanyahu y el gobierno de Israel aceptara volver a sentarse en la mesa de negociaciones, pues ahora Hamas dice que no le interesa. En realidad, claro, lo que estamos viendo después de 10 meses es que nunca le interesó. Nunca, o sea, cuando se aceptaron también sus propuestas, básicamente, también las rompieron. O sea, jamás no acepta en su vocabulario político una rendición y no acepta ni siquiera un cese de fuego. Es decir, hay un concepto en el Islam que se llama hudna, que es dar la apariencia de un cese de fuego, es decir, una tregua temporal. Pero jamás hoy en día está tan debilitado que el problema es que si acepta incluso una tregua temporal, pues va a tener un problema muy grande en volver a asumir el liderazgo en la Franja de Gaza. No solamente si se van los soldados israelíes, también si realmente hay un vacío de poder, va a ser muy difícil que lo vuelvan a ocupar ellos, a menos de que, bueno, que Israel desaparezca del mapa, pero Israel va a estar ahí para vigilar de que si no es Israel el que controla, que sea alguna fuerza internacional de Estados Unidos, de Egipto, de Jordania, lo que sea. No se fían mucho de la autoridad palestina, porque la autoridad palestina en la Franja de Gaza tiene muy mala prensa, incluso yo diría que peor que la de los israelíes. Es decir, eh, estamos hablando de gente que son igual que ellos. Y ese es el problema, porque si son igual que ellos, pero van a estar en una posición de debilidad respecto a la autoridad palestina, pues es muy probable que la autoridad palestina ejerza una venganza de aquello que sucedió
en el año 2005-2006, cuando eliminaron a prácticamente todos los líderes de la autoridad palestina en la Franja de Gaza, en un par de noches casi 200. Estos salieron pitando de allí. Y hay ánimo de venganza, porque aparte la autoridad palestina está en sus horas más bajas y tiene que recuperar la fuerza política. Y dentro de lo que podríamos llamar el público palestino, incluso el de Cisjordania, pues parece que hay un encantamiento generalizado que van a seguir a la política que más fuerza aplique, que más fuerza bruta aplique. Por eso estamos viendo cómo varios sitios en Cisjordania pues fueron objeto de tantísimos atentados y movilizaciones y contrabando de armas y siguiendo instrucciones de Hamas, que teóricamente no gobiernan en Cisjordania, ¿no? Así que bueno, es una situación complicada de lo que hablábamos durante meses, qué va a pasar el día después, pues estamos en el día después. No, no, el día después no es el día después de la tregua, es el día después de que Hamas ya no tiene el control de la Franja de Gaza. Y estamos en un día después muy complejo porque tenemos abiertos otros frentes. Tenemos evidentemente el Líbano con Hezbollah, las milicias proiraníes en Siria, las milicias proiraníes en Irak y por supuesto detrás de todos ellos los iraníes. Y me olvidaba de los hutíes que en realidad nunca han supuesto una amenaza tremendamente real, ya que estaban a mucha distancia y amenazaban más al comercio internacional en el paso por el canal de Suez que a los intereses de Israel. Ujú. Sí, los hutíes, de hecho, que han irrumpido hoy, se ha sabido que han irrumpido en la sede de las Naciones Unidas en la capital de Yemen, en Sanaa. Y no es la primera vez. O sea, nosotros en Israel nos relacionamos jamás con UNRWA, con las Naciones Unidas, de la Agencia para los Refugiados, porque sabemos que, y hay pruebas, y muchas pruebas sobre la implicación de empleados de UNRWA en la masacre del 7 de octubre. Muchos también forman parte, siendo empleados por la UNRWA, forman parte del personal terrorista de Hamas. Entonces nosotros, digo nosotros, en Israel es difícil ahora distinguir entre Hamas y la ONU, aquí en esta zona por lo menos, pero vemos que los hutíes no tienen tanto apoyo en las Naciones Unidas y de repente les vemos irrumpir y confiscar todo tipo de documentos, de muebles, de vehículos, o sea, es un saqueo más que una acción política, pero son gente de los hutíes que hacen eso y no es la primera vez, y también hubo el 3 de agosto ataques contra las Naciones Unidas, agencias también de cooperación al desarrollo y contra embajadas. Así que ahí no se hacen amigos, no ha conseguido como jamás conseguir la amistad de expatriados, cooperantes y personal de la ONU. Es otra cosa, pero ahí creo que hay más anarquía que en otro lugar del mundo. Es tremendo. Recordamos que los hutíes son un grupo que intenta hacerse con todo el territorio. O sea, no es un grupo reconocido a nivel nacional todavía, pero lo intentan, consiguen apoyo y consiguen financiación, ropa, todo tipo de armamento por Irán. Gente que es sumamente pobre, de repente recibe un salario, recibe un uniforme y sobre todo un arma, y entonces se distinguen de los demás y se les dicen, hay que molestar al tráfico comercial, lo hacemos. Hay que mandar misiles a Israel, lo hacemos. No es otra cosa que esto. Y Irán se aprovecha de este país tan pobre para reclutar a gente que está dispuesto a todo. Y seguro no saben quién es un israelí, quién es un judío, pero les dicen de hacer esto y lo hacen. Y cuando ven que hay organizaciones internacionales de por medio que intentan restaurar el orden y el poder
al gobierno reconocido, pues se oponen a ellos. Es lo que está pasando en Yemen. Así que Sí, así son los aliados de Irán. bueno, quiero recalcar una cosa que yo descubrí no hace mucho, que pensaba que los hutíes eran una especie de etnia o nación minoritaria dentro del pueblo yemenita, pero no son así. Es simplemente una tribu, una familia extensa, y ese nombre corresponde al apellido, ¿no? Los hutíes son como en Arabia los saudíes, que están en el poder, o en Jordania los hachemíes, que ni siquiera eran de la zona, pero que también están en el poder, gobernando a los palestinos. Porque la gente no recuerda que Jordania es un país palestino, es un país donde la mayoría de la población son árabes palestinos gobernados por un gobierno exportado o traído, importado, mejor dicho, de Arabia Saudí para doblegarlos y dominarlos. Y bueno, cuando se habla de que hace falta un país para los palestinos que estaban dentro del Imperio Otomano, pues ese país ya existe y ya existe desde el año 22. Es decir, hay gente que igual tendría que leerse al menos la Wikipedia para saber de qué van las cosas. Siempre existió ese país palestino, incluso antes de declararse el Estado de Israel. Lo que pasa es que no lo llamaron palestino porque despreciaban ese nombre, que es un nombre que en hebreo es primero, es un nombre en hebreo, no es un nombre árabe. En árabe no existe la P, no pueden llamarse palestinos, en todo caso, Palestín. No lo pueden ni pronunciar, pero es un nombre que en hebreo originalmente servía para designar a los fenicios, que eran los pueblos invasores. En hebreo, Plishtim, Polesh, quiere decir invasor. Así que el nombre de Palestina deriva del nombre en hebreo de invasores. Fíjense si esto es algo para colgarse como la identidad, ¿no? Es algo muy problemático para estos. Bueno, los de Hamas no tienen problema porque no se identifican como palestinos. Son musulmanes, eso es lo que está por encima de todo lo demás. Lo que buscan es recuperar ese territorio, junto también con los de Hezbollah, aunque sean de otra corriente musulmana, recuperar ese territorio para el Islam. Eso es lo que se llama una guerra santa. Así que si alguien lo dudaba, pues lo volvemos a explicar. Lo reiteramos muchas veces aquí en la radio, pero es que es un concepto que la mayoría de la gente ignora, especialmente los periodistas que tienen que explicar las raíces de este conflicto. Sí, y desde los hutíes, cuyo lema es muerte de Estados Unidos, muerte de Israel y maldición para los judíos, recordamos, esto forma parte de su lema vocacional o lema inicial, es su lema, realmente es su política, su estrategia. Desde los hutíes vamos al norte de Israel, vamos a la frontera con el Líbano. Dos terroristas más han sido abatidos por un dron lanzado por Hezbollah, por Tzahal. Estoy cansado, Jorge. Estos dos miembros de Hezbollah han sido abatidos y otra vez estaban en un vehículo. O sea, ¿te acuerdas que van varios días que los terroristas de Hezbollah están en su vehículo y ya están en el punto de mira y van ahí muriéndose uno tras uno, día sí, día también, ¿no? O sea, van dos más. También hubo más objetivos de Hezbollah atacados, edificios militares, según ha afirmado Zahal, y también destrucción de dos drones que se dirigían a Kiryat Shmona esta mañana. En Cisjordania, aparte de las redadas habituales, ha habido un atentado esta noche, ayer por la noche, en Calquilia. Calquilia es una ciudad cerca de Jerusalén, en el otro lado de o sea, del muro de contención. Está en Cisjordania, entonces, y es un atentado contra un ciudadano israelí.
no es la primera vez que hablamos de israelíes que se dirigen al Hezbollah para todo tipo de servicios. Y uno de los servicios es reparar coches. Está sumamente prohibido para los Claro. israelíes, Pero sale ciudadanos mucho más israelíes. barato, por eso se ven tentados, claro. Y de repente se encuentra con un terrorista, un chico de 18 años que ya había sido incluso en la cárcel en Israel, que no sé cómo se enteró de que estaba ahí, le disparó a la cara y ahora está en el hospital, herido grave. El terrorista abatido después de que los soldados de Tzal llegaran a la zona. Pero sí, estaba un ciudadano de unos 60 años en un taller de coche reparándolo y por supuesto que el portavoz de Tzal volvió a repetir que en esta zona, la área A, no se puede entrar. Está además, hay carteles por todas partes. O sea, cuando vas en coche después de Jerusalén, ves que si vas, por ejemplo, a los asentamientos, hay carreteras donde los carteles están en rojo, en hebreo, sumamente prohibido, pero siguen yendo y sigue habiendo estas desgracias como aquella que pasó esta noche. Y terminaría con pues noticias de Israel, o sea, no se habla tanto de Irán, esto es desde ayer, Tisha B'Av, se habla más de esto, del ayuno, de cómo se ha preparado este día, cómo se desarrolla. Y uno de los acontecimientos siempre un poco difíciles es la visita de Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Interior, y también de unos 1.600 religiosos judíos que llegaron a lo que llamamos en Israel el Monte del Templo, que es la explanada de las mezquitas, para visitar y también para rezar, rompiendo con el status quo que es un status quo no escrito, pero que se respeta. Y ellos, miembros de la extrema derecha, miembros del nacionalismo religioso, quieren romper con esa tradición, quieren romper con este status quo y cuando lo pueden, como en esta ocasión en Tisha B'Av, con también una presencia y un acompañamiento de fuerzas del orden muy importante, consiguieron llegar al Monte del Templo y a pasear y también a rezar para muchos de ellos. Se ve en muchos vídeos en redes sociales lo que ha provocado la ira y las respuestas, las reacciones muy, muy candentes de todo el espectro político israelí. O sea, no hablamos solo de la oposición, de Yair Lapid, de Tzipi Livni, de Gantz, sino también de miembros del gobierno, por ejemplo, miembros de partidos religiosos como Shas o como partidos religiosos ashkenazíes, que también se oponen a esta provocación, porque para ellos no es más que una provocación. También reacciones a nivel internacional, por supuesto, los países árabes desde Jordania, Arabia Saudita, Egipto han protestado y creo que también algún que otro país occidental lo ha condenado. Es el papel de Ben-Gvir provocar y dar mala fama o dar como si Israel necesitara más titulares negativos en la prensa internacional, pues él es la persona que lo consigue. Bueno, estamos en este día especial grabando y esperando también qué es lo que va a pasar mañana. En realidad, Israel vive así desde que nació, desde el año 48, siempre está expectante ante los peligros que se le presentan, pero a pesar de que hay muchos grupos y países que han jurado la destrucción de Israel, en este momento lo que llama la atención o lo que requiere este estado de alerta especial es que ya no es un grupo terrorista como Hamas o como Hezbollah o como los proiraníes,
sino que es el propio Irán el que de alguna manera está comprometido a vengar la muerte de un líder de los palestinos. Estamos hablando de Ismail Haniyeh, hace unas cuantas semanas en territorio iraní. Es una afrenta que no pueden dejar pasar dentro de lo que es la escala de valores del mundo musulmán. Es decir, aquí, si estuviéramos hablando de que se ha asesinado a un líder extranjero, por ejemplo, que estuviera en París, pues París no estaría bombardeando al país que produjo este ataque. No se le pasaría por la cabeza, pero en el mundo musulmán esto es una cuestión de honor que tiene mucha más validez que toda la lógica, excepto, como en este caso, cuando el honor puede quedar eclipsado por la falta de precisión o la falta de, digamos, que Irán no llegue a demostrar su valía y su defensa de este sentido tan estricto del Islam, porque ya hemos visto de que en cuestiones pasadas sí que han reaccionado, pero esta vez pues se está mostrando muy débiles a los ojos de sus aliados. ¿Cuánto puede durar esta situación? ¿Cómo se va a resolver? Eso es lo que no sabemos, pero sí que tenemos cierta confianza en que va a ser algún tipo de excusa la que ponga para no atacar, porque si no, pues ya lo habría hecho. Y también porque también si no fuera así, pues el propio ejército de Israel pondría una mayor alerta en la población civil, que como siempre dices durante estos días, siguen los chicos de colonias, sigue la gente yendo a los lugares de ocio, etcétera, etcétera, y de momento pues están alertas, pero como siempre han de estar, no de una manera que hayan luces rojas que indiquen que está a punto de estallar. ¿Que puede estarlo? Eso lo sabremos en nuestra próxima comunicación mañana. Eso es, mañana más. Muchas gracias.